Este sujeto está arrastrando un carrito del mercado y está escuchando una conversación. Unos pasos más adelante hay una chica con un celular. Esta chica está teniendo la siguiente conversación. Sí, amiga, te lo dije, pero cuénteme pues, ¿cómo así? Ay, boba, no, claro que no, dígame, ya. No, dígame ya, aquí se pone pitico, ¿cierto? Pero no voy a decir la palabra para que no tengan que editar. No, es en serio, te lo dije, pelotuda, claro. Yo sabía que te iba a encantar el semen de mi novio. El sujeto A que está arrastrando el carro tiene que detenerse y debe tomar una decisión. La decisión es, ¿me voy para otro corredor o me quedo en este corredor escuchando el resto de la historia? Todos somos el sujeto A. Nos quedamos detrás porque queremos saber por qué a la amiga de la chica le gustó el semen de su novio. Sí, ay, pero yo te lo dije, el semen de él es súper bueno. Ay, no, me alegra mucho. Sí, a él el mes pasado le salieron unas vacas Holstein súper bonitas. Vacas Holstein súper bonitas. ¿Entienden el problema? Cuando a mí me invitaron a hablar en una charla, yo lo primero que dije es, ¿y por qué yo? Ah, profe, porque es que es bacano que hablemos de la comunicación y cuáles son los cambios de los paradigmas en la comunicación, y usted nos ha contado unas cosas que son como chéveres. Lo primero que yo trato de decirle a los estudiantes es, mire, no vaya a confundir eso de lo ágil, lo fresco, lo dinámico y lo atractivo con lo simple, lo emotivo y lo creíble. Obviamente, a mí me invitan a dar esta charla y yo tengo un problema. Siempre entro en pánico. O sea, llevo, no sé, 10 años hablándole a la gente y tengo que empezar a buscar, digamos, algunos esquemas que permitan que yo pueda sobrepasar esa barrera. El más clásico que tengo es que me quito las gafas y no los veo. Entonces es genial, que es como el de Homero Simpson. Hoy sí los tengo que ver porque tengo que esperar la reacción de ustedes para poder ir haciendo el paso de las diapositivas, y de antemano tengo que pedirles paciencia. El horizonte de expectativas de esta charla breve es la paciencia, porque la tecnología siempre huele mi miedo. O sea, algo va a suceder. No sabemos qué, pero estén pendientes. Ahora, el asunto es que me dijeron cambios, comunicación. Entonces yo empiezo a hacer una tarea. Y cuando a uno lo invitan a uno de estos espacios, yo trato de hacer una metáfora. Para mí es como cuando te invitan a un paseo en una finca. Yo pregunto si es clima frío, si es clima caliente, si hay que llevar pantalonetas, si hay que hacer una vaca para el asado, y ese tipo de cosas. Es decir, que le pongan a uno el paraguas y que te digan, las dimensiones y las perspectivas del asunto son estas. Y me dijeron cambio. Y entré en más pánico. Les voy a decir por qué. Porque yo soy uno de esos profesores que, a pesar de estar vinculado a una escuela de un departamento que busca de alguna forma encontrar cómo estos dispositivos y estos mecanismos de la comunicación están contribuyendo al cambio, cree ciegamente que nada ha cambiado, que realmente lo que está evolucionando y transformándose tiene que ver con otras cosas que no son necesariamente los esquemas de la comunicación y mucho menos el discurso. Yo abrí la invitación de TED y, sorpresa, en la invitación de TED me dicen cómo hacer un discurso. Y yo me quedé pensando, esto es una charla que invita a propiciar un encuentro con el cambio, pero básicamente me están enviando un manual que escribió un señor que se llama Coriax antes de que naciera Jesucristo. Entonces yo me puse a pensar, un poco como el video anterior a las charlas. O sea, yo tenía que dar vueltas. Algunos se habrán tropezado con un cuaderno que tiene un gato dorado, escribí cosas, pero yo obviamente, yo soy youtubero, o sea, yo me meto a ver clases de guitarra y entonaciones y ese tipo de cosas, o sea, yo me disperso fácilmente. Y básicamente era por la pregunta, o sea, ¿cómo les cuento a las personas que realmente en lo que nos tenemos que fijar es en una cosa que utilizamos todo el tiempo y que la dejamos pasar por alto? Todos los discursos
narrativos, expositivos, demostrativos y descriptivos, tiene que ver con cuatro agentes fundamentales. El primero de ellos es el entorno, donde se cuenta la cosa. Pero después van los tres ingredientes fundamentales de esa masa: la acción, el personaje y la premisa dramática. Entonces volvamos a la historia. Hay un personaje que se presenta, ¿cierto? Está con el carro del supermercado y de repente escucha una conversación. Eso es lo que se llama la captación benevolente. El momento en el que la otra persona empieza a decir algo que sugiere en el otro una imagen. Cuando yo dije, yo sabía que te iba a gustar el semen de mi novio, ustedes pensaron en el semen del novio de esa niña. Del novio. No pensaron en la inseminación del ganado, sino que pensaron en el semen. Entonces ahí hay un signo particular y comienza una peripecia, comienza un nudo. Debo hacer una aclaración: soy profesor de narrativa. Como soy profesor de narrativa, entonces, así como dijo el profesor anterior, me tengo que especializar un poco en un asunto, y es cuáles son las estructuras del discurso. Ahí hay una peripecia, ahí hay un nudo, y el personaje que está en la acción tiene que buscar la manera de resolver lo que le acaban de plantear. Es decir, tiene que desarrollar en sí mismo, y dentro de eso que llamamos la diégesis del relato, la forma de participar en ella. Es decir, la meta o premisa que tiene ese personaje es saber el final de la historia. Cuando nosotros narramos, presentamos un personaje, determinamos cómo es la evolución de ese personaje y tenemos un desenlace. Todo funciona de esa manera. Cuando yo leí la carta de invitación de TED, yo dije, yo no puedo hablar de cambio, pero sí les puedo mostrar pistas de tal vez por qué es que no nos hemos dado cuenta que, como muchos de mis alumnos y a veces como muchos de los profesionales que han estado a cargo mío en diferentes instancias, nos hemos especializado en hacer de lo simple complejo. Hemos pasado de lo complejo a simplificar las cosas y hemos vuelto a volver complejo lo simple. Y no es como, venga, ¿qué vueltas estamos dando frente a esto? Fíjense en esta frase. Esta es una frase muy particular que determina el punto que quiero dejarles instalado. Elegancia, pureza y medida, que eran los principios de nuestro arte, se han ido rindiendo gradualmente al nuevo estilo frívolo y afectado que estos tiempos de talento superficial han optado. A mí me gusta hablar del público desprevenido. Si uno desprevenidamente lee esto y uno entiende que ahí dice abajo The Quarterly Musical Magazine and Review, uno dice, es una crítica musical a un género en particular como el reggaetón. Claro, la gente hoy en día, perreo, entonces, apenas obvio. Yo tengo 45, a mí me preguntan, ¿a usted le gusta el reggaetón? No, pero básicamente el argumento lógico y correspondiente es, no soy joven. Yo pertenezco a otra generación. Mi generación es la que creció con el heavy, el grunge, ¿cierto? Después otro poco más el pop y el rap, y después el hip hop power metal. Y ya uno trabajaba y ya no oía esas cosas, porque el jefe lo miraba raro si uno iba en el carro y de pronto ponía Megadeth. Entonces, eso era extraño, pero me tocó. Si uno ve esto y uno dice, claro, es que la verdad, todo ha cambiado demasiado. Resulta que eso es un texto de 1824. Es como, what the hell, ¿es en serio? Sí, resulta que esta era la reseña, es para allá, se los dije. Esta era la reseña de un crítico inglés sobre la novena sinfonía de Beethoven. No, sí. Entonces ahí es donde uno dice, vuelvo al punto, ¿qué es lo que ha cambiado? Nada. Miren que en 1824 se dice una cosa que, puesto en circulación dentro de una sofisticación del lenguaje, podría ser parecido, pero es exactamente lo mismo. ¿A dónde voy yo? Miren, nosotros lo que hicimos fue perdernos del paisaje. Nosotros nos hemos alejado de una cosa que para mí es maravillosa, que la he redescubierto, por fortuna, en los últimos años, que se llama el alma de las cosas. El alma, así. Ahora bien, si ustedes ven esta fotografía,
y han entendido la premisa que tengo, porque ya más o menos encontraron que el discurso de lo narrativo, lo expositivo, lo demostrativo y lo descriptivo siempre funciona en los mismos términos aristotélicos. Si ven esta imagen, ya saben que no es de Instagram, ¿cierto? Ya saben que a pesar de la escala de grises, los valores cromáticos, la profundidad, el encuadre, la composición, todas esas cosas que ya le facilita a uno una aplicación, esta puede ser una fotografía antigua, ¿cierto? Pues bien, sí, lo es. Es una fotografía de 1942. Es una fotografía de Ansel Adams. Cuando a Ansel Adams se le contrata para hacer un recorrido por el paisaje de los Estados Unidos, estábamos en plena Segunda Guerra Mundial. Y este hombre, completamente aislado de lo que estaba sucediendo en un contexto global, se dedicó a eso, a retratar el alma de la naturaleza, el alma de las cosas. Y cuando nosotros decimos el alma de las cosas, muchas veces eso puede sonar como esotérico. Este abraza árboles, este es vegano. No. Cuando yo digo el alma de las cosas es que de verdad nosotros nos aceleramos sin remedio. Seguramente algunos de ustedes tienen una cosa que se llama drive, ¿cierto? Claro, entonces, vení, mandale al drive. Bien, ¿qué es el drive? El drive es uno de esos mecanismos muy simpáticos de la contemporaneidad para las personas que vivimos en un universo corporativo. ¿Por qué? Porque es ese tipo de asuntos que, por ejemplo, a mí me tildea. Tildea ya de por sí, sintácticamente es una palabra nueva, pero la usamos todo el tiempo. Resulta que no falta una persona en el grupo que manda un tipo de documento que no se puede editar en línea. Entonces tú tienes que descargar el documento, editar el documento en el otro software, ese que es súper riguroso, bueno, potente, que se llama Word, y después de hacer todos los cambios, lo tenés que volver a subir. Y ahí es donde uno dice, ¿qué es lo que ha cambiado y qué es lo que nos ha facilitado la vida? Muy poco, realmente. Una segunda historia, muy breve. Vengo del mundo de la televisión. Padecí los cambios de lo análogo a lo digital. Cuando digo padecí es que el primer trabajo que yo tuve fue cargando una casetera. Para muchos de ustedes casetera es un asunto vintage, ¿cierto? Hay gente en el público y habrá algunos neo-hipster tardíos, pero casetera es esa cosa pesada donde uno ponía un cassette de video, es decir, un cassette con una emulsión de PVC electromagnética que permitía que se grabaran cosas y se reprodujeran inmediatamente. El primer cambio significativo de dispositivos que hubo en la comunicación ocurrió en 1967 con el video. Y de ahí en adelante todo se volvió un problema, todo se volvió más complejo. La gente dice, es más difícil hacer cine. No, lo que es más difícil es tratar de decirle a una persona, cuente primero la historia, organice primero las ideas. Recuerden que a mí me mandaron una carta con un mapa de qué era lo que debía decir aquí. Lo que yo les debo decir aquí es, hagan la tarea más simple. Estudien cuáles son las estructuras discursivas. Visiten de vez en cuando Aristóteles. Vayan y vean qué dijo Hegel. De alguna manera, sienta curiosidad por Schopenhauer. Si quiere ir un poco más allá, pues lea a Tomás Alva Alejo y vea cómo de alguna forma ese tipo de estructuras argumentativas funcionan en la vida, porque es lo mejor que uno puede hacer. Este tipo de charlas permite algo que a mi juicio es fascinante, encontrarnos con la palabra. Encontrarse con la palabra es una cosa que todos estamos olvidando y el primer dispositivo tecnológico que nosotros tuvimos, que fue el fuego, permitía que alrededor de él pudiéramos conversar. Nosotros dejamos de conversar. Pero lo más particular es que hemos espectacularizado la belleza, como decía el profesor anteriormente, y entonces, claro, este tipo de charlas nos tienen que dejar inquietos. Bien, quédense inquietos, porque es que el asunto no tiene nada que ver con la tecnología, con que yo aquí después vaya a quedar grabado y eso pueda ser cientos de veces reproducido. Tiene que ver con qué voy a dejarles yo a usted acá, allá. Cuando estaba preparando la charla, no es que tengamos una pregunta, es que tengo 5 minutos. Estaba leyendo nuevamente Los Bárbaros de Alessandro Barico. Uno tiene que encontrar esos referentes conceptuales que permitan que la idea de cómo las cosas no necesariamente han cambiado, sino que nosotros las hemos hecho complejas, las utilice para estas fotografías.
Nuevamente, el asunto de qué cambia y qué no cambia. Cuando uno ve esa fotografía, uno tiene que ver el detalle, uno no tiene que ver la situación, uno tiene que ver cómo se está narrando. Cuando uno ve esta fotografía, uno inmediatamente viaja en el tiempo, porque esa era mi intención. Cuando yo vi esta imagen, yo dije, yo tengo que tomar esta imagen. Cuando yo fui en ese año, este es el año 2012, esto no es 1942, cuando yo vi esa imagen y yo vi a estos judíos en Coney Island vestidos de esa forma, yo dije, yo tengo que hacer este retrato, pero mejor aún, en serio, lo tengo que hacer en blanco y negro. ¿Por qué? Porque yo quiero engañar a la gente. Eso es una sutileza mínima que pocas veces entendemos cuando vamos a estructurar un discurso. Nuevamente, a mí me dijeron, hable de los paradigmas de la comunicación, ¿cómo ha cambiado la comunicación? Sorpresa, no ha cambiado mucho. Las estructuras discursivas persiguen los mismos momentos. No se les olvide, de manera narrativa, expositiva, demostrativa, descriptiva. ¿Saben a qué me dediqué yo en mis viajes? Básicamente, a retratar eso. ¿Cómo uno se detiene, pero cómo uno puede leer una historia en cada una de esas cosas? Cualquiera que haya estado en Londres, de alguna manera va a entender que esto significa que es Londres. Una persona que puede tener 3 trabajos, el agite que hay en la estación, la señora que es nativa de Londres, pero está el inmigrante que se la está jugando y que se está dejando el pellejo en cada uno de los trabajos. Si usted va a Nueva York, entonces se va a encontrar con esa persona que también tiene que contar esas historias, pero sobre todo de dónde viene en esa línea en particular del metro. Ah, sí, me encanta tomar fotos del metro. En Chicago es igual. Uno tiene que aprender a valorar ese tipo de cosas y ese tipo de circunstancias. Yo soy de ese tipo de fotógrafo turista vulgar que pide permiso, ¿cierto? Porque sí me parece un poquito rudo irle tomando fotos a las personas así como así, entonces yo les pido permiso. Pero esto es lo que me ha permitido a mí en los últimos años, de verdad, tratar de encontrar que nosotros debemos detenernos un poquito, debemos pensar en la esencia de las cosas. Al principio, cuando estaba organizando esta charla y ya para finalizar, tenía una idea, iba a venir con una hoja de periódico y le iba a pedir a ustedes que hicieran o un barco de papel o un avión o un sombrero y se lo pusieran en la cabeza. Porque eso de alguna manera es lo que sintetiza lo que yo quiero que ustedes piensen. Nosotros, y en particular en la comunicación, nos hemos convertido en unos expertos en hacer de lo simple un asunto complejo. Muchas gracias.